Continuamos, entonces, a ver, esto se usa, decía, ya, las definimos afuera, por ende esto se puede omitir, pero ¿qué pasa acá? Veamos el mensajito. La N2 y la N1 puede haber sido no inicializada. Claro, eventualmente podrías tratar de usar N1 y N2 que venga con basura, porque por ser métodos internos, las variables no se están inicializando. ¿Cómo podemos mitigar esa situación? De una manera bastante fácil, le colocamos 0 y le colocamos 0. Pero aquí estamos analizando solamente el caso de dos números a sumar, pero esto claramente se suma ahí con 2. Entonces esto lo voy a migrar hacia dentro del switch, perdón, dentro del if, disculpen, ahí. Ahora acá estoy atacando solamente el caso de dos números, pero también puedo o debo atacar el caso de cuatro números a sumar. Entonces voy a agregar acá la otra variable n3, también inicializada con 0, y la otra variable n4, también inicializada con 0. ¿Qué más? Vamos a hacer el copy paste de esto, control C, acá control V, pero acá lo vamos a modificar a 4. De modo que la lectura acá también va a cambiar, porque no van a ser solamente 2, sino van a ser 4. Control V, y acá debería colocar 1, 2, 3 y 4. Y estoy retornando la suma, ¿sí? Y estoy tratando de ver qué pasa. Este es el sumar. Sumar para, si ingreso 2, me suma con dos números y invoco a esto. Pero si ingreso 4, me suma con cuatro números y invoco a qué? A N1, o le envío, mejor dicho, no invoco, a N3, a N4. Perfecto. Y acá todavía me está reclamando. Veamos. Este método debe devolver un resultado tipo entero, porque inicialmente pretendía que devolviese la suma, pero en este caso va a leer para sumar, y este es el entero que está devolviendo, y este es el entero que está devolviendo. Entonces, pero aquí al retornar, veamos qué está ocurriendo. O lo va a hacer ahí, si es 2 va a retornar ahí con este enterito, si es 4 va a retornar ahí, pero está reclamando de alguna manera porque eventualmente no retorna un tipo entero. No lo visualizo de buenas a primeras. ¿Por qué? Procesemos. Manda el mensaje, ¿quieres números a sumar? Si el switch es 2, debería retornar la suma de n1 y n2, que es un entero. Si el switch es 4, debería retornar la suma de los cuatro números, pero el mensaje va a salir siempre sí, y según le enviamos con 2 o con 1, perdón, con 2 o con 4, va a sumar o los 2 o va a sumar los 4. El problema que me llama la atención acá, a ver, casi me añadir sentencia retorno. Ah, miren, es puro problema lógico, si lo pensamos más profundamente. Si es 2, retorna eso. Si es 4, retorna eso. Pero si acá se ingresara otro número, ¿qué retorna? Por eso está reclamando ese error. De ahí que es bueno que de alguna forma improvise y no tenga una pauta, porque eso les puede ocurrir a ustedes, muchachos. Entonces, eso se soluciona muy fácil, colocando acá un return de 0. ¿Sí? No, en este caso no vamos a ingresar 0. Si ustedes se fijan ahí, se fue el error. Si yo grabo, se va el error que estaba ahí. Pero ¿cuál es la idea? Que si es 2, perfecto, retorna la suma, que es entero, de los dos números. Si es 4, perfecto, retorna la suma, que es de los cuatro enteros, pero es entero. Y si por ABC acá recibes un número que no es ni 2 ni 4, ¿qué retorna? Un 0, una salida. ¿Sí? Entonces deberíamos hacer lo mismo para multiplicar. Repitamos el procedimiento.
ingresa números a sumar, es común, ¿sí? Entonces lo que tendría que agregar sería esto, control C, y voy a agregar acá, sí, control V, los 4 números, y luego debería repetir todo eso si se fijan. De hecho lo vamos a ordenar ahí, cambiando simplemente en vez de sumar, multiplicar. Ya. Es más, de hecho puedo repetir todo eso, control C, y pegarlo acá, encima, control B, podríamos decir sobreescribiendo, pero en realidad no es sobreescribiendo porque esa es otra propiedad de la programación orientada a objetos. Entonces, si ustedes se fijan, hay que agregar claramente este int switch. ¿A dónde? Al multiplicar, int switch. Y eso está bien, pero acá vamos a tener que cambiar por multiplicar. Control C. Y vamos a colocar ¿dónde? Ahí, si deseo multiplicar dos números, o acá, si deseo multiplicar dos números. ¿Qué más? Vamos viendo a la rápida, sí. Ya llevo más de una hora, mucho, pero igual enrolla que la grabación haya tenido que abortar y la explicación de repente, eso créanme que significa tiempo. Estamos bien arriba. Después me está reclamando leer para sumar. Claro, porque cambió. Si ustedes se fijan, leer para sumar recibe 2 o 4. Esa es la idea. 2 si son dos números o 4. Y leer para multiplicar recibe también dos números o 4. O sea, recibe algo. Y acá, si ustedes se fijan, el leer para sumar no está con nada. Y leer para sumar, multiplicar no está con nada. Entonces, acá hay que indicarle al usuario de alguna manera que nos pase el, que sé yo, nos diga acá si quiere sumar 4 o 2. Si yo quiero dejar esto que está acá igual, yo creo que me conviene sumo. Ya, la idea vamos a usar más métodos. Entre más métodos, siendo pequeños no debería haber problema. Para continuar con esta línea. Ya, a ver, si no quiero modificar esto, fíjense, voy a volver a cambiar esto, ¿sí? Para más que nada conservar esto, muchachos, eso y eso. Voy a volver a conservar el de la multiplicación esto. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a pedir acá, ¿desea sumar 2 o desea sumar 4? Entonces voy a copiar este mensajito, control C, acá más arriba, control V. Y ahí. ¿Cuántos números desea sumar? ¿2 o cuánto? O 4. Ya, 2 o 4. Entonces, desea sumar 2 o 4. Perfecto. Y acá voy a tener que hacer la típica lectura, ¿sí? Que va a utilizar el ISR y la entrada. Pero si ustedes se fijan, el ISR y la entrada están como variables globales, por ende las puedo referenciar, al igual que referencia acá el main, ¿sí? Y en este caso vamos a leer un entero, así que aprovecho por flojera de escribir, ¿sí? Esa es la verdad. Copy paste de eso, esa instrucción, control C. Y acá cuando pido eso, voy a rescatar el entero leído, que va a ser int, le voy a llamar a la variable 2 o 4. A ver, casi se entiende, está tratando de hacer referencia a leer 2 o a leer 4, ahí me falta el punto y coma, ¿sí? Entonces,
¿Qué más? Puedo llenarme con sí, como está acá, ¿sí? O podría haber hecho un switch, ya, pero 2 o 4, ¿sí? Y acá decido. Si ustedes se fijan, utilizo el mismo switch del main, ¿sí? Una cosa así, podría tratar de optimizar con esto, control switch, ¿sí? Y voy a hacer lo siguiente. Acá, el switch, pero con 2 o 4, control C, entonces ahí voy a colocar control V, 2 o 4, y son para hacer calzar, ¿sí? Que ingrese números a sumar. Esto debería ser el case, ¿cuánto? El 2, ¿sí? El case 2, ¿sí? Eso lo voy a ordenar ahí un poco. Y esto sería sumar y retornar la suma de 2. Control X, entonces control V. Ahí, voy a ordenar un poquito el código. Eso ahí. Eso ahí. Eso. Incluye el return, por ende lo ordenamos más ahí. No era borrar. Era mover ahí, ¿sí? Ahí. Ahí. Y acá. Estoy usando el camino largo. Pero eso sería el case 2. De hecho, debería estar más ordenado así. ¿Ya? Y acá abajo debería colocar el famoso break. Perfecto. Y luego, eso sería el case 2, pero me falta para esto, que sería el case 4, por decirlo de alguna forma. Entonces, acá tendría que hacer el case 4, ¿sí? Dos puntos, en donde tendría que nuevamente, sí, mandar este mensajito, ingrese números a sumar, pero acá lo vamos a corregir una cosa enseguida, control C, control V, ¿sí? Pero acá, si ustedes se fijan, ¿cuántos números vamos a sumar? 2. Por ende, eso ahí no va, 2. Pero acá sí vamos a sumar o multiplicar, qué sé yo, no, sumar. ¿Sumar cuánto? Los 4. Entonces, esto debería ir ahí. No, hasta ahí. Control X. Acá, control V. Entonces, si ustedes se fijan, ahí, break. ¿Qué estamos haciendo? Se está volviendo a definir N1, N2. Por ende, esto, a ver, si hace eso y retorna. Perfecto. O sea, eso está bien, pero el problema está en que acá estoy volviendo a definir N1 y N2. Si ya creé... ya sé cuál es el problema. Súper simple. Esto lo vamos a subir acá arriba, para que sea común al código de más abajo. Por ende, eso se va. Ahí ordenamos. Y eso... me está fallando el mouse acá. Ya. Borramos. Ordenamos un poco. Correcto. Y me está reclamando por el switch. Porque el switch era acá arriba. ¿Cuántos números desea sumar? 2. Y ya no es. Se supone que son 2. Si acá es 2, ingresa números a sumar. Entonces eso se va. Sí. Ahí vamos a cambiar un poquito la lógica. Estamos optimizando, chiquillos. Entonces acá lo mismo. Eso se va. Sí. Y ahí estoy ordenando simplemente. ¿Qué más? Y acá podría hacer exactamente lo mismo, pero en este caso, si ustedes se fijan, eso se va, ¿sí? Voy a copiar esto,
control, no, está ahí, estoy pulseando, hay que mirar bien. De hecho, no sé por qué no hice al tiro algo. Esto es este fichero que calculadora del pasado, y como me aburrió, lo voy a código fuente, formatear y borrar todo. Mentira, simplemente ordené un poco la cosa, no sé si lo alcanzaron a percibir, ya, pero vamos a seguir ordenando ya manualmente. Ingrese números a sumar, ahí está perfecto, eso lo coloco más acá para seguir un cierto orden, de hecho ahí, y esto también. De hecho, si ustedes se fijan, llega acá el return, este break será necesario. Yo diría que no, pues el return aborta. Perfecto. Y ahora tengo que hacer lo mismo acá, pero... A ver, estamos tratando de ordenar. Ahí. Puro orden, chiquillos. Nada más que eso. Ya, ahí. Eso ahí. Eso ahí. Y ese return ahí. ¿Es necesario un break? No, porque ahí es la última instrucción, ahí es la última instrucción. Si no, sí sería necesario. Entonces, ¿cuál es la idea? Que si es 2 o 4, si es 2, haga la suma para 2. Si es 4, haga la suma para 4. Perfecto. 2 o 4, ¿no es cierto? Esa es la variable que lee el parámetro para decidir entre 2 o 4. El problema. ¿La persona podría elegir otro valor? Sí. Entonces quizás nos conviene hacer lo mismo que hicimos acá, un default. Y de hecho podemos colocar hasta el mismo mensaje. Entonces vamos acá arriba y acá voy a colocar la opción default. Vamos a ordenar default del switch, ¿no es cierto? Exacto, una cosa así, y esto sería el fin del switch, pero me está reclamando, no tengo idea por qué. Acá vamos a ver key2, key4, return. Voy a grabar, sí, para que se apliquen los cambios que dice acá. Error de sintaxis en el símbolo label no válido. ¿Por qué? El switch está bien. No me da las opciones de corregir. No, solamente me dice que el default está mal. Y si lo vemos acá, lo comparamos acá, está bien la sintaxis. Acá el switch termina. El default podría ser tal vez por los breaks que me esté reclamando por sintaxis del switch. Pero se supone que al return, veamos. Break. Break. Perfecto. Y no. Entonces no es eso. Me está pegando perdón, me está dando la indicación de desconocida del default. Yo lo veo bien escrito, me apoyo en esto que acá no da error. Default, están los distintos casos. El inicio del switch, el fin del switch. Vamos a ver acá el inicio del switch, el fin del switch. Cuidado. ¿De dónde salió esa llave? Está molestando esa llave. Por ende, ahora sí yo creo que está bien lo que habíamos dicho de esos breaks, que en este caso particular, porque estamos usando return, no es válido. ¿Se fijan? Eso era. O sea, me está reclamando como que no conocía el return. ¿Por qué? Porque el switch estaba mal escrito. Falso, falso. Simplemente porque había una llave que no había borrado. Dolores de cabeza típicos de programadores. Pero, insisto, al no usar guión, transmito ese error, ¿sí? Y con eso se supone que ustedes aprenden, jóvenes. Ahí estoy tratando de ordenar. Perfecto. Entonces, cuando es default, que quise ordenar ahí y no me resultó. Ahí. Cuando es default, ¿qué va a pasar?
va a colocar la opción errada. Ya, acá voy a colocar entonces que eso lo puedo eliminar. Esa línea la puedo... no quiere ahí borrar. Ahí. Eso sería el fin de qué. Eso, si ahora con eso, sí, correcto. Entonces sería el fin del switch. ¿Sí? Y el switch, si son 2 o 4. Si es 2, primero, vamos, ¿cómo funciona este método? Leer para sumar. No recibe nada, pero el mismo método leer para sumar pregunta cuántos números desea sumar, 2 o 4. Si es, genero las 4 posibles variables. Si es 2, sumo 2, retorno un enterito que sería eso, ¿sí? Si es 4, retorno la suma, pero ese enterito sería la suma de 4 números. Estamos bien, pero acá tenemos que hacer lo mismo para multiplicar. Entonces lo que voy a hacer acá, tal vez lo del cómodo, pero voy a copiar esto, todo eso, o sea, todo el contenido del método leer para sumar, control C, y lo voy a cambiar en vez de esto, pero aquí voy a cambiar. Simplemente en vez de invocar o usar sumar, voy a usar multiplicar. Control C, control V, control V. Sí, me dejó de cargar. Bueno, esas cosas que ustedes no ven, pero ya, me bajó hasta el contraste. Ahí sí. Ya, no se cortó la luz que me está cargando. Sí, ahora me está cargando. Sorry, chiquillos, eso es otra cosa que el computador está medio viejo y la batería ya no me dura lo que me tiene que durar. Ya, pero seguía, insisto, para tratar de terminarlo más luego. Leer para sumar. Puede sumar 2 o puede sumar 4. ¿Sí? Usamos el método sumar sobrecargado, recibiendo 2. ¿Sí? En este caso pedimos los números a sumar, que se supone que acá pregunta primero cuántos números va a sumar, 2 o 4. Si se ingresa a 2, pide los dos números, los suma y retorna la suma de esos dos. Si se ingresa a 4, pide los 4 números, ¿sí? Y retorna la suma de esos 4 números. Si se ingresa algo que no sea 2 o 4, simplemente dice opción errada mediante el switch. Ahora, en el caso leer para multiplicar, exactamente lo mismo. ¿Cuántos números desea? Y acá colocamos multiplicar. Si se ingresa 4, perdón, no, eso es por si acaso los 4. Si se ingresa 2, se leen los 2 y se retorna la multiplicación de los 2. Si se ingresa 4, se piden los números a sumar y se piden los 4 números a sumar. Exacto. De hecho, si ustedes se fijan, podemos optimizar brevemente esa frase, se repite ahí, por ende, si se repite ahí, ¿qué puedo hacer? Control X y colocarla, puede ser antes de la línea 18 o después de la línea 18. Por claridad, lo voy a colocar después. ¿Sí? Ingrese números a sumar. Entonces va a aparecer ese mensaje y después va a sumar, ya sea el usuario haya ingresado antes 2 o haya ingresado 4. Entonces esta línea la quito y queda más limpio el código. Exacto. Y acá, exacto, la quité ya y queda más limpio el código. Entonces acá tendría que hacer exactamente lo mismo. Esa línea se repiten ambas, entonces la corto. La puedo colocar antes de la línea 42 o después por una cosa de orden mío. Yo la coloco después. Y ahí subo. Y acá quito nuevamente esa línea. Quiero que se entienda que se colocó ahí porque va a salir esa línea y va a seleccionar eso o va a seleccionar eso. Según el caso, sume 2 o 4. Por ende, basta con que imprimamos esa línea una vez. Se va a imprimir eso y se va a retornar la multiplicación de 2 o se va a retornar la multiplicación de 4, según se haya indicado antes. ¿Sí? Perfecto.
Entonces estamos ahí, cuántos números desea multiplicar y arriba cuántos números desea sumar. Se ve bien, no sé casi funcionará o explotará esto. Después leer para sumar, leer para multiplicar. Pareciera que está bien, veamos casi funciona o no funciona. Todavía hay error y se fueron los errores al grabar. Pero ahora viene la prueba de fuego, que será, ¿qué cosa? Echar a correr esta aplicación, versión a la antigua. Principalmente en este caso, principalmente el fichero que contiene el método main. Y sería este, ¿sí? ¿Y dónde está el método main? Ahí está el método main que gatilla la aplicación. Voy a ejecutar aplicación Java. Vamos a ver cómo se comporta esta cosa. Desafortunadamente estoy con un Eclipse un poquito más antiguo, un poquito más lento. Ya, deseo sumar. 1. ¿Cuántos números deseo sumar? 2. Ingrese números a sumar. 2 y 3. Debería dar 5. Perfecto, repito. Y no me mostró. Oh, problema. Hice una calculadora que recibe números, pero no me muestra el resultado. Seguro omití la muestra. Veamos, analicemos. Paramos la aplicación con ese simbolito. Y retorna la multiplicación, ¿no es cierto? O retorna la suma, ¿sí? Y quien lo recibe es leer para sumar o el leer para multiplicar. Acá está. Ese método retorna la suma y este método retorna la multiplicación. Pero no lo rescato, no lo envío a ningún lado. Entonces podría colocar algo así. int res de resultado, eso, ¿sí? Y lo mismo podría ser acá, pero si ustedes se fijan, eso es mucho más lento que hacer simplemente esto. Si hizo control barra espaciadora enter y colocar el siguiente mensaje: la suma da 2 puntos y ¿qué agregamos ahí? Un más, acuérdense que el más concatena y cierro con ese paréntesis, ¿sí? Y luego podría hacer esto mismo, por lo menos hasta ahí, control C, pero acá control V y ahí arreglo bien escrito. Métodos, leer para multiplicar y me falta un paréntesis. Entonces lo que estoy haciendo es, y acá obviamente tengo que cambiar por multiplicar. Veamos, jóvenes, cómo opera esta cosa. Que tenemos que hacer por cualquier cosa, grabar, ¿sí? Y voy a volver a correr la aplicación, calculadora del pasado, ejecutar como aplicación Java. Vamos de nuevo. Ese cuadradito indica que la aplicación se está ejecutando. ¿Qué voy a elegir? La más fácil, finalizar. 3. Terminó la ejecución. Si ustedes se fijan, el cuadradito dejó de estar en rojo, que significaba andando. Entonces vuelvo a ejecutar la aplicación. Perfecto. Ahora voy a sumar. 1. ¿Cuántos números deseo sumar? 2. Voy a ingresar una suma dificilísimo. 2, 2. ¿Cuánto debería arrojar? 4. La suma da 4. Perfecto. Vuelve a repetir el menú. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué quiero? Nuevamente deseo sumar. ¿Sí? Ingreso 1. ¿Sí? Pero, ¿cuántos deseo sumar? 4. Entonces ingreso los 4 números que deseo. No, nada que ver. Dice, ¿cuántos números deseo sumar? Y coloqué 3. Opción errada. La suma da 0. Ya, mal hecho. Se equivocó el profe. Entonces acá voy a colocar 1. Nuevamente sumar. ¿Pero cuántos números deseo sumar? 4. Ahora sí. Por error ingresé el 3 y no puedo sumar 3. Tengo que sumar 2 o 4 según el diseño de la aplicación. Entonces, vamos. 4. Ingrese los números a sumar. El 2, el 2, el 2, el 2. ¿Cuánto debería arrojar? 8. Da 8. Ahora quiero multiplicar. 2. ¿Cuántas cosas quiero multiplicar? 2. Ya. Ingrese números a sumar. Seguimos con la misma cosa. 2 por 2. Me sé la tabla del 2. Qué bueno. 2 por 2 debe dar 4. Veamos.
Fíjense que salió el número, perdón, el mensaje ingrese números a sumar y está dando la multiplicación da y dice la multiplicar da. Lo podemos corregir rápidamente. Lo importante es que cuántos dice ingrese números a sumar. Es una cosa de mensaje. Vamos a corregirlo lo más rápido posible. La multiplicación da, la suma, la multiplicación da. Y el otro problema, o no problema, sino una cosa visual, que acá pide ingrese números a sumar y acá debería colocar ingrese números a multiplicar. ¿Sí? Perfecto. Creo que eso es ingrese números a sumar, ingrese números a multiplicar, ¿sí? Y eso, veamos. Grabo, corro la aplicación, ya vamos de nuevo. Voy a ingresar el 1 para sumar. ¿Cuántos números desea sumar? 2. Ingrese números a sumar. El 2 y el 1. ¿Cuánto va a dar eso? 3. Perfecto. Nuevamente pruebo la acción 1. Ingrese números a sumar. 1. ¿Cuántos números voy a sumar? 4. ¿Cuáles voy a sumar? El 1, el 1, el 1 y el 1. Y eso debería dar 4. Bien, sé sumar. Ahora voy a multiplicar. 2. ¿Cuántos números desea multiplicar? 2. ¿Qué voy a multiplicar? El 1 con el 2 debería dar 2. Perfecto. Voy a volver a multiplicar. O sea, ingreso el 2. Luego, ¿cuántos números desea multiplicar? 4. Luego, números a multiplicar. El 1, el 2, el 1 y el 2. O sea, al final 2 por 2 debería dar 4. Y por 1, 4. Y por 1, 4. Veamos. Y da 4. Ahora, qué sé yo, me equivoqué. Ingreso otro número no válido. El 10. ¿Qué va a pasar? Opción errada y me muestra nuevamente el menú. O incluso cuando deseo, qué sé yo, una operación 1 o 2, multiplicar, ya, me voy a la 2, multiplicar, y ingreso algo que no sea ni 2 ni 4, qué sé yo, el 5. Nuevamente me dice opción errada y ahí hay algo que se puede mejorar, que la multiplicación da 0. Habría que validar o agregar un poco de código, pero en general, muchachos, está operativo. Pero atención, si volvemos acá a la tarea, que dice utilizar entre comillas, eso para echar a correr la imaginación, los pilares de la POO, ¿sí? Además hay que agregar, y eso da para otro video, el try y catch. Pero les digo al tiro y les confieso algo. Calculadora del pasado. ¿Por qué? En todo este algoritmo, que es un bosquejo, se puede optimizar. Yo lo hice en 1 hora y media y algo, con errores y explicándolo más, lo que demora más tiempo aún, y cosas que el video se me cortó, cosas de la edición. Pero ¿a qué quiero llegar? Esta clase métodos, aparte que tiene esos atributos que no tienen nada que ver con un objeto métodos, ahí estamos dando hincapié en los algoritmos, ¿sí? De hecho, este método sumar que está sobrecargado acá, ¿sí? Si ustedes se fijan, vamos a buscar el método sumar que está acá adentro. Veamos, ¿dónde está el sumar? Acá. Oye, está recibiendo 2 argumentos. Nos estamos concentrando en los algoritmos. Este método sumar, oye, está recibiendo 4 argumentos. Nos estamos concentrando en los algoritmos. Este método también multiplicar, lo mismo. O sea, dicho de otra forma, estamos trabajando con una multitud de métodos estáticos y estamos dando hincapié, énfasis en fijarnos primero en los algoritmos para diseñar la suma. Cosa que la verdadera programación orientada a objetos se enfoca en los atributos y va a ser más grande el código, más chico el código, se va a dejar de utilizar todo eso. Eso lo veremos probablemente en otro video. Lo que sí les adelanto categóricamente, que probablemente la suma, la multiplicación, no va a ser así, ni así, ni así, ni así, ni nada que se le parezca. Eso, muchachos, eso va a quedar el código hasta acá. Lo único que les voy a decir es que voy a parar el video acá